Comenzamos el análisis de la unidad 7, clasificación de las obligaciones en cuanto al objeto, continuación, recordando que esta unidad corresponde al desarrollo del módulo tercero de la materia. Bueno, se presenta el contenido de la unidad y comenzamos con las obligaciones de dar suma de dinero, que en realidad podríamos simplemente decir la prestación de la obligación o el objeto de la obligación que constituye la prestación es justamente la entrega de una determinada moneda en la cantidad que hayan las partes convenido. Bueno, obviamente que cuando se habla de moneda, estamos hablando de cosas muebles, fungibles, divisibles, consumibles y de curso legal y forzoso, que podríamos decir tienen tres características que son fundamentales. Constituyen un medio de pago con la moneda yo cancelo, obligaciones de dar suma de dinero. Constituyen una medida de valor. Con el dinero yo tengo una idea de cuál es el esfuerzo económico, cuál es la extensión económica que tiene el valor de una cosa y finalmente un instrumento de cambio. O sea, yo sustituyo el trueque de entregar aquello que a mí me interesa con otra persona que a su vez recibe lo que a él le interesa y es lo que yo estoy intercambiando, por un sistema mucho más sencillo en donde yo pago, el que recibe el dinero después va y compra lo que le interesa tener. Es lógico entonces determinar que el dinero tiene un papel fundamental en las transacciones económicas porque le da mucha más agilidad al comercio o al intercambio de bienes y servicios. En el código originario de Vélez Sarsfield, el artículo 617, establecía que cuando se pacta en una obligación la entrega de moneda que no es de curso legal, la obligación es considerada obligación de dar cantidades de cosas. Y después, el artículo 619 del mismo código establecía que cuando la obligación fuera de entregar una suma de determinada especie o calidad de moneda, se cumple la obligación entregando la especie designada el día de su vencimiento. Estas dos normas básicamente lo que establecen es que hay un régimen dinerario en donde la moneda de curso legal es el peso, y si yo pacto una obligación en otra moneda que no sea peso, esa otra moneda es cosa. Por su parte, el artículo 619 lo que establecía es que básicamente la especie o calidad de moneda comprometida se cumple entregando la moneda que oportunamente se había obligado, a la que se había obligado el deudor el día de su vencimiento. Bien, tenemos entonces que el elemento de intercambio para la adquisición o venta de bienes y servicios es justamente el dinero. El dinero tiene una función instrumental. Conceptualmente podríamos decir que el dinero es la moneda que autoriza y emite el Estado, que tiene estas tres características que acabamos de mencionar. O sea, sirve como unidad de medida de valor, es un instrumento de cambio o de intercambio y además es un medio de pago de las obligaciones patrimoniales. Con lo que el dinero tiene dos funciones que son relevantes, una función económica y una función jurídica. La función económica, las hemos mencionado anteriormente, unidad de medida, unidad de valor, es un instrumento de cambio
pero además tiene una otra función que no hemos mencionado antes, que es la de ser un instrumento de ahorro. Cuando se habla de esta función económica, obviamente depende mucho o en gran medida de el tipo de economía dentro de la cual nosotros estamos dando este concepto. Es decir, en una economía inflacionaria, la moneda de curso legal evidentemente no es un instrumento de ahorro porque pierde permanentemente su valor. Y jurídicamente, el dinero es la herramienta o el instrumento de pago que es apto para solventar las obligaciones que lo tienen por objeto. O sea, si el litro de una bebida gaseosa cuesta 500 pesos, el instrumento apto para pagar es entregar la mencionada suma de dinero. Muy bien. ¿Cuáles son las clases de monedas que nosotros conocemos? O sea, es una clasificación simplificada, obviamente, porque acá hay cuestiones económicas, pero a los fines de la exposición del tema de las obligaciones de dinero, es suficiente con que hagamos referencia a estos tres tipos de obligaciones. Primero, moneda metálica. La moneda metálica es aquella que representa su valor en su valor intrínseco como metal. Por ejemplo, el oro. La moneda de papel es la denominada moneda representativa o moneda convertible. Equivaldría en los sistemas monetarios que así lo admiten que yo, la moneda de curso legal, yendo a la entidad financiera central, supongamos Banco Central de la República Argentina, puedo cambiar mi billete de moneda nacional por el equivalente de la moneda de reserva. $1 yo recibo del Banco Central entregando $1 de mi billetera. Y finalmente aparece lo que se denomina papel moneda, en donde podríamos decir que en realidad este tipo de moneda es una moneda fiduciaria, o sea, interviene la buena fe. Yo debo creer que el valor intrínseco de la moneda es lo que representa el número estampado en el billete y tiene la característica de ser inconvertible. Yo debo creer, pero el Estado no me entrega el equivalente en moneda de reserva. Hechas estas consideraciones, las características del dinero, que ya las hemos mencionado en esta breve síntesis, ¿no es cierto?, son la de tener la particularidad de ser una cosa mueble, se traslada de un lugar a otro, fungible, se puede sustituir la una por la otra, consumible, en el momento que la gasto, se destruye en el ámbito de mi disposición jurídica porque pierdo el dinero. En el momento que lo estoy gastando ya lo recibe otro. Divisible es lo mismo el billete de 100 que 10 billetes de 10 y además de curso legal y forzoso. En el momento que yo quiero pagar algo dentro del territorio nacional, debo hacerlo con la moneda de curso legal. Ahora empezamos a ver cuál es intrínsecamente el valor del dinero. Pero si ustedes se fijan en el título de la imagen, habla de valores. O sea, si yo tengo un billete de 1.000 pesos, la pregunta sería, ¿cuál es el valor? ¿O cuáles son los posibles valores que tiene ese billete de 1.000 pesos? Bueno, acá empiezan los problemas porque justamente podríamos decir que el dinero o la moneda tiene un valor nominal y un valor de cambio. ¿Qué es lo que es el valor nominal? El número estampado en el billete. 1.000 pesos equivalen a 1.000 pesos. Con independencia del poder adquisitivo que tenga, el valor nominal
es siempre equivalente a sí mismo. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la aptitud que tienen como instrumento para adquirir bienes o servicios, ahí aparece el valor de cambio o de poder adquisitivo. Y entonces ahora la moneda, ¿no es cierto? Yo la comparo normalmente con monedas extranjeras porque el valor de cambio de ese billete de 1.000 pesos que nominalmente equivalían a 1.000 pesos, ahora tiene un poder adquisitivo distinto, ya que depende de la cantidad de bienes y servicios que yo pueda adquirir con ese billete de 1.000 pesos. En otros términos y en términos sencillos, muchas veces los 1.000 pesos han permitido la compra, no sé, de 5 kilos de carne y en la actualidad con ese mismo billete se compra medio kilo de carne. Podemos observar entonces de esta sencilla reflexión que los valores del dinero podrían ser caracterizados como un valor nominal, el que representa el billete, y un valor real, el que importa su poder adquisitivo. Bueno, esta realidad caracterizada en la imagen anterior nos lleva justamente a preguntarnos o a tener que analizar una norma muy específica, que es la del artículo 772, que tiene un título extraño y que es el que vamos a empezar a desarrollar. Cuantificación del valor. ¿Cuánto es un valor? Y ahora, primero vamos a leer la norma y después vamos a hacer el desarrollo del análisis de esta norma para que se comprenda la real dimensión de la problemática de lo que acabamos de ver recién. Nominalismo y valor de intercambio. El artículo 772 lo que establece es que si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico y una vez que el valor es cuantificado en dinero, se aplica las disposiciones de las normas que estamos comenzando a ver ahora. Es decir, las reglas propias de las obligaciones de dar suma de dinero. Lo que todavía no sabemos es qué es un valor. Entonces, en este análisis vamos a empezar diciendo que la obligación de valor es aquella obligación que en realidad implica un género que no está cuantificado en una suma de dinero, o un contenido económico que no está cuantificado en una suma de dinero. Ejemplo, el padre le debe al hijo la cuota alimentaria o le debe el alimento. El alimento es un valor. El señor XX debe pagar los daños y perjuicios que ha producido con el accidente de tránsito en el cual él resultó responsable en juicio y vencido, obviamente, debe la indemnización. La indemnización es un valor. Ahora, ese valor en algún momento se cuantifica. Y cuando se cuantifica el valor, si nosotros leemos el último párrafo del artículo 772, nos establece que la regla jurídica es aplicar las disposiciones o las normas relativas a las obligaciones de dar suma de dinero. Pero si no, nosotros leemos el párrafo anterior, nos damos cuenta que el valor como noción jurídica general o la deuda de valor como noción jurídica general nos permite la caracterización de determinar ese valor en una moneda
que no sea de curso legal, pero de uso frecuente. Vamos a volver a los ejemplos anteriores. El padre le debe alimentos a los hijos. ¿Cuál es el contenido del valor? $150. El deudor que ha sido vencido en el juicio de daños y perjuicios debe pagar una indemnización de $1.500. ¿Cuál es el contenido del valor? $1.500. Ahora, cuando el padre deba pagar el alimento, va a pagar el equivalente a esos $1.500, es decir, ese valor ahora se cuantifica en moneda de curso legal. Y lo que antes era un valor en moneda extranjera, ahora es una suma de dinero. Y si no paga la suma de dinero, ya no se va a volver al valor, sino que se le van a seguir aplicando las reglas propias de las obligaciones de dar suma de dinero. Generará los intereses que correspondan a las obligaciones de dar sumas de dinero, por ejemplo. Entonces, nosotros podemos decir que tenemos una cuantificación del valor, y está previsto en nuestro Código Civil y Comercial, desde el momento en que a una obligación determinada la podemos cuantificar de acuerdo a un criterio que se establezca, tanto convenido por las partes como determinado judicialmente. Ya vamos a ver más adelante el comentario de Hirschberg, pero podría comentarles que desde el punto de vista de la práctica profesional suele ser muy frecuente, y cada vez que hay más procesos inflacionarios, esta frecuencia se acentúa o se acelera, que cuando se habla de la condena en el resarcimiento de daños y perjuicios, por ejemplo, se establezca la condena al pago de una suma de dólares estadounidenses tanto. Y al momento de la ejecución de la sentencia, cuando la víctima, que es acreedora, reclama el cumplimiento del pago de la indemnización, se cuantifica ese valor o se transforma en una suma de dinero, y a partir de ese momento continúa con el régimen de las obligaciones de dar suma de dinero. Cuando nosotros hablamos de género, al género después también se lo cuantifica. Supongamos la obligación de entregar un televisor. No podemos saber cuál es el televisor, porque televisores hay una oferta en el mercado de distintas características, de distintas marcas, de distintas calidades. Entonces se hace una determinación de ese género en un objeto de calidad intermedia. Acá ocurre algo análogo. Bueno, en cuanto al comentario prometido recién, la cuantificación del valor, esto nos lleva justamente, aparece ahora una palabra extraña que la vamos a ver, la vamos a empezar a comentar, y es que cuando nosotros hablamos del valor, en realidad estamos haciendo referencia al valor del dinero, con lo que el valor del dinero no puede ser aquel valor que consigna nominalmente el dinero, sobre todo en las épocas de procesos inflacionarios. En la imagen anterior hablábamos del valor nominal y del valor de cambio. A ese valor de cambio, ahora le vamos a cambiar el nombre y lo vamos a llamar valorismo. Y entonces, los exponentes de la escuela valorista son justamente los que critican el nominalismo diciendo que el nominalismo no refleja la intención de las partes en un contrato, porque el fin perseguido en un contrato es el de obtener una suma nominal, es decir, no es el de obtener
una suma nominal de unidades monetarias, es decir, yo no busco con el contrato recibir 10.000 pesos, es decir, 10 billetes de 1.000 pesos. No, lo que yo busco es obtener una suma de dinero que me permita a mí adquirir los bienes que yo tenía expectativa de adquirir. Con lo que un enfoque valorista representa con mayor realidad la intención de las partes al momento de establecer una obligación dineraria. Este comentario se podría traducir de la siguiente manera. Cuando en una economía donde hay un escenario inflacionario, las prestaciones recíprocas de las partes son, una, la de entregar, por ejemplo, una cosa, el uso y goce de un inmueble. La otra, la de recibir un canon. La expectativa de quien recibe el canon, supongamos el locador, evidentemente no es recibir 10 billetes de 1.000 pesos. Es recibir la suma de dinero que le permite adquirir ciertos bienes y servicios. Y cuando el escenario económico hace que el valor intrínseco de esos billetes que se están recibiendo cada vez le permitan adquirir menos bienes y servicios, se está distorsionando la ecuación económica de ese contrato. Entonces ahí resulta que la regla que en realidad se debería aplicar es la de un enfoque valorista. Así como cuando se entregó, el canon pactado permitía comprar, supongamos, 5 kilos de carne, en la actualidad, cuando se sigue recibiendo el canon, independientemente del valor nominal de los billetes, se deberían recibir billetes para adquirir 5 kilos de carne. Originalmente eran 1.000 pesos, en la actualidad serían 5 o 10.000 pesos. Pero ese criterio o este criterio valorista no sería distorsivo. Bueno, en nuestro país el tema ha sido controvertido porque desde el origen, ¿no es cierto?, en el Código de Vélez-Sarsfield se habla de las obligaciones dinerarias y justamente algunos autores consideran, ¿verdad?, que Vélez seguía el criterio nominalista. Vamos a ver si me permiten. Bueno, no está consignado en esta imagen, no está consignado en esta imagen el artículo 617, pero el artículo 617, cuando hablaba de las obligaciones de dar sumas de dinero, establecía justamente que si era moneda extranjera, eran cantidades de cosas. Y a su vez el artículo 619, modificado por la ley 23.928, justamente determina que se puede entregar tanto moneda de curso legal como moneda que no sea de curso legal. Bueno, esta es una cuestión absolutamente debatible hoy en día. Bielsa, por ejemplo, en 1958 establecía que aquel que recibió dinero prestado en una moneda sana y puede convertir el empréstito o la deuda o extinguirlo con moneda de poco valor, entiéndase entre paréntesis pesos, hace un gran negocio espúreo, es decir, un negocio que es absolutamente injusto. Desde luego, también es antijurídico. Esas jugarretas, decía Bielsa, las hace con los compatriotas, porque a los foráneos ni en broma se las propone. Es decir, yo puedo exigir dentro del territorio nacional que se utilice como única moneda de curso legal y forzoso el peso. Y entonces estoy forzando a alguien que ha entregado a alguien algo que reciba una contraprestación de menos valor porque se va perdiendo el poder adquisitivo de la moneda. Ahora, si yo en el ámbito internacional saliera a contratar un préstamo para recibir dólares,
nunca voy a comprometer el pago de ese préstamo con moneda argentina, porque es una moneda espuria, es una moneda que pierde el valor. Y en escenarios inflacionarios todavía es más dramática la situación. Entonces, un poco la crítica que se hace al nominalismo es esta. Bueno, de lo que hemos dicho hasta ahora, fíjense, podríamos decir que cuando se plantea el régimen jurídico de las obligaciones dinerarias, nosotros tenemos dos preguntas para hacer. ¿Cuál es la extensión de la obligación de dar suma de dinero cuando se produce una alteración en el poder adquisitivo del dinero? Sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿debe el deudor pagar al vencimiento la misma suma dineraria que se obligó al contraer la obligación? Y estas dos preguntas en realidad, en alguna medida, reflejan la idea de dos respuestas distintas, que son las que aparecen en el margen derecho de la imagen. Yo puedo decir que el deudor se libera entregando la misma cantidad o suma comprometida o consignada en la obligación, criterio absolutamente nominalista. El que se comprometió a entregar un peso paga entregando un peso. Y ahí podemos decir, esta es una prerrogativa del Estado, responde a respetar la voluntad de las partes, hay seguridad jurídica. Bueno, la voluntad de las partes es medio relativo porque en realidad yo me obligué a entregar un peso porque había recibido bienes equivalentes a un peso, pero si ahora yo devuelvo un peso, no estoy devolviendo lo que en su momento reflejaba con el poder adquisitivo ese peso que yo me había obligado a entregar. A esto deberíamos agregar, si queremos complicar un poquito más el análisis, ¿no es cierto?, la prerrogativa del Estado, el artículo 75 de la Constitución, también debe ser leído el inciso 19 de la Constitución, porque es obligación del Estado mantener el valor de la moneda. Entonces, el nominalismo por ahí podríamos decir que es un poco débil frente a estas situaciones. Por su lado, el valorismo establece que el deudor se libera entregando el valor real de la moneda al momento del pago en función de su poder adquisitivo. Este ejemplo de la carne y la suma de dinero. Si yo en su momento había contraído una deuda por 10 pesos que equivalía a 1 kilo de carne, hoy día tengo que entregar no los 10 pesos, sino los pesos equivalentes para comprar el kilo de carne, que son 2.000. Y entonces acá, podríamos decir, se mantiene un estricto equilibrio entre prestación y contraprestación. Lo que cambian son los números, pero no cambia la ecuación económica de la obligación y se consolida el valor justicia en las relaciones recíprocas o las relaciones de intercambio entre las partes. Bueno, el régimen de actualización de deudas en el derecho argentino entonces nos llevan a analizar un panorama que históricamente ha ido teniendo sus cambios, ha ido mutando, se ha ido transformando. En el régimen originario de Vélez Sarsfield, el artículo 619 establecía un principio nominalista. Para una minoría, en realidad se consagraba un sistema valorista, y había una tercera postura que es en realidad la que yo particularmente adhiero, y es que en Vélez jamás se planteó la situación. ¿Por qué es esto? Bueno, yo diría que en la época de Vélez no había inflación, porque se utilizaba el patrón metálico y la moneda de papel, en donde el equivalente estaba resguardado
y se podía convertir. O sea, o yo tenía el peso de plata, que hoy día es una moneda de colección, pero que el peso de plata tenía su valor en el valor intrínseco del metal, o si no yo con mi peso iba al Banco Central y me daban el equivalente a una moneda de plata. Ese sistema en la actualidad no existe. Bueno, 1940 a 1975 habla de un periodo donde hay una inflación elevada y acá se distingue justamente las deudas de dinero que se rigen por un criterio nominalista de las deudas de valor que se rigen por un criterio valorista. 1975 a 1984, explosión inflacionaria, un periodo de 777% de inflación, aparecen las revaluaciones judiciales y hay un profundo replanteo en cuanto a la notoria injusticia respecto del acreedor cuando tiene que recibir suma de dinero porque el dinero que recibe es espurio, no representa el poder adquisitivo que tenía originariamente al contraer la obligación. Fallo Vieites, ¿no es cierto?, es, podríamos decir, una consecuencia de esto que hemos venido hablando. Cuando se habla de deudas de valor, obviamente rige el criterio valorista. Ya les voy a poner algunos ejemplos de deudas de valor. Y cuando hablamos de deudas dinerarias, el tratamiento jurídico de la deuda dineraria varía según que exista o no mora del deudor. Mora es el retardo injustificado en el incumplimiento de la obligación asumido por el deudor, con lo que cuando yo debía una suma de dinero y había mora, la actualización de la suma de dinero me tenía que llevar a mí a que el acreedor pudiera cobrar, pudiera adquirir los mismos bienes que originariamente adquiría al momento de estipular la obligación. Mientras que cuando no existía mora por parte del deudor, es decir, el cumplimiento del deudor había sido en término, se aplicaba el sistema nominalista. Bueno, después tenemos otro periodo, que es el periodo de 1984 a 1991, donde ya estamos en una etapa hiperinflacionaria. En este periodo de estos 6 años, 6, 7 años, tuvimos una inflación del 5.000%. Recordemos que en el año 89, si no me falla la memoria, en ese solo año, la inflación había sido del 1.000%. Y acá, evidentemente, había que proteger de alguna manera al acreedor. Entonces, en todo escenario jurídico posible se aplicaba el mismo criterio, el criterio valorista. Es decir, las deudas se actualizaban por vía legislativa. En esta época, bueno, yo ya ejercía la profesión. Me acuerdo que estaban las tablas de actualización monetaria que uno las sacaba todos los meses del INDEC, que eran coeficientes de actualizaciones, porque no había forma de poder cobrar una deuda o de actualizar si no era de esa manera, porque la deuda originariamente consignada no equivalía a monedas, sino, o sea, a billetes, sino a centavos. La inflación había sido terrible, es decir, destruía cualquier valor representativo, incluso nominal, de la moneda. Comienza después otra etapa en 1991 hasta el año 2002, que es la etapa de la convertibilidad. Se retorna al nominalismo. ¿Qué es lo que quiere decir que se retorna al nominalismo? Bueno, esto es una consecuencia de que durante la época de la convertibilidad, vigencia de la ley 23.928,
la moneda de curso legal, que era el peso, tenía el mismo valor que la moneda que era de resguardo o de ahorro, el dólar. Entonces, no tenía ningún sentido aplicar un criterio valorista porque era con la moneda de resguardo o con la moneda de curso legal que se concluían todas las transacciones de intercambio y tenían el mismo valor, un peso, un dólar. Bueno, la moneda, el papel moneda, era en realidad convertible, es decir, era en esa época, diría yo, una moneda de papel. El peso era de curso legal, pero no necesariamente forzoso, porque muchas veces, y a mí me ha pasado esta experiencia de todos los días, yo podía, por ejemplo, cuando uno iba al mercado, ir y pagar 100 pesos lo que costaba llenar un carro de mercadería. Pero si uno no tenía el billete de 100 pesos, podía perfectamente pagar con un billete de $100. A partir del 6 de enero del año 2002, se sale del sistema bimonetario, ¿no es cierto? Y se entra en el régimen de inconvertibilidad, nominalismo absoluto, pero de carácter moderado. Aparece el peso ahora es inconvertible, se toleran los mecanismos indemnizatorios y las cláusulas de estabilización, y en muchos contratos se aplican coeficientes de estabilización relativa de precio, el famoso SER. En esta época, 6 de enero del año 2002, el dólar, que antes equivalía a un peso, ahora el dólar equivale a un peso 40. Bien, con esto que hemos mencionado acá, terminamos lo que sería el análisis de cómo ha sido esta etapa, ¿no es cierto?, de consideración del dinero y las deudas de valor. Y acá hay un pequeño resumen donde se determina cómo era en la época del Código de Vélez, la época de la convertibilidad y después lo que acá figura como anteproyecto y proyecto del año 2012, que en realidad termina siendo las normas vigentes del Código Civil y Comercial que ahora rige en la República Argentina.